participar. Gracias, doctor. Doctor Basurco, ¿puede Dime. iniciar? El doctor Duchenne se ha conectado, pero está acabando, se ha conectado en vivo desde su cirugía, está acabando y está escuchándonos. Y ahorita termina y se conecta completamente. Podemos ir avanzando de todas maneras, doctor. Muy bien. Entonces, cuando tú gustes, podemos empezar. Sí, doctor, yo puedo iniciar ya. ¿Podemos iniciar? Sí. Ok. Buenas noches con todos. Queremos dar inicio a un nuevo caso clínico. Es siempre satisfactorio estar en estas reuniones y ver que vamos alternando la unión de muchos cirujanos que están interesados en la especialidad de columna. Había algunos altibajos en relación a la presentación de casos clínicos y es propicio para decirles que estamos abiertos a cualquier tipo de caso clínico, podemos discutirlo, podemos hablarlo, comuníquense con nosotros y van a ser bienvenidos. El doctor Laos ha tenido la gentileza de suplir un vacío que quedó con un caso clínico programado que lamentablemente pues entiendo que por motivos de ocupación tuvo que retirarse del ponente. Pero bueno, todos los casos son bienvenidos. Tenemos un nuevo caso. Propicio para agradecer al doctor Eduardo Laos por esa disposición de presentar su caso clínico. Mi agradecimiento al doctor Pedro Soto y un saludo siempre cordial, amistad de bastante mucho tiempo. A los panelistas, al doctor Duchenne y al doctor Edwin Torres. Propicia la oportunidad también para recordarles que está en ciernes un congreso. Es importante que nos unamos, que estemos juntos para poder discutir sobre la patología y la cirugía de columna. Durante la presentación vamos a estar presentando la publicidad sobre el congreso. Sin más, doctor Pedro Soto, como moderador le doy el pase y adelante. Muchas gracias, muy agradecido, Alfonso. Mi agradecimiento a la Junta Directiva de ASPECIBE, siempre será un honor compartir con ustedes estos momentos de educación, estos momentos de experiencias, de compartir nuestras experiencias en todo lo que es el manejo de la columna. Bueno, esta noche he sido invitado como moderador, les agradezco infinitamente, y es un caso muy, muy interesante, además de que se trata de un proceso de reconstrucción de la columna, nos va a permitir poder refrescarnos un poco en todo lo que es la anatomía propia de la columna torácica, en todos sus segmentos, porque se hace en esta presentación una muy buena reconstrucción en 360 grados para recuperar lo que la enfermedad espondilodiscitis causó. Entonces, sin más, luego de este preámbulo y mi agradecimiento y siempre ofreciéndome como parte de ASPECIBE, mi agradecimiento hacia la Junta, empezamos con la presentación de Eduardo Laos sobre espondilodiscitis torácica. Adelante, Eduardo. Ok, gracias, doctor Soto. También agradecer al doctor Edwin Torres del Hospital Revalliati en la parte de neurocirugía pediátrica que ve algunos de estos casos, y al doctor Luis Miguel Duchenne, que en esta oportunidad se va a reintegrar en unos minutos porque está conectado, pero a la vez en una cirugía. Él es el presidente del capítulo de columna de la FLAN. Muy bien. Vamos a iniciar, como siempre, la discusión de caso con el caso clínico en cuanto a este varón de 5 años que no presentó síntomas sistémicos cuando lo vimos hace un par de años, con un tiempo de enfermedad de 6 meses, presentaba caídas frecuentes según sus padres, difícil valorar, pero también señalaban dolor en la espalda, a la altura del dorso, en la parte
baja. También se empezó a notar por parte de los padres una pequeña jiba dorsal baja en aumento en los últimos meses. Se hospitalizó derivado de un centro de atención primaria al Hospital Almenara por pediatría, y ahí le hicieron estudios y también una evaluación por parte de nosotros del Servicio de Neurotrauma y Columna del Hospital Almenara. Lo que vimos fue un paciente con una paraparesia 4/5, en realidad diría 4-5, porque era bien dificultoso caminar, se mantenía de pie, pero era dificultoso para que camine el niñito. Y había hiperreflexia, sí controlaba esfínteres, y aunque era difícil la evaluación por la edad, no nos impresionaba alteración sensitiva. No teníamos radiografía de pie, pero teníamos, y las radiografías que a veces se toman en decúbito, para el tórax. Voy a señalar que cualquier pregunta o a través del doctor Soto, de los panelistas y también de los espectadores, pueden hacerlo levantando la mano. Voy a avanzar acá y evidentemente en la parte torácica, en la parte AP, lo que se evidencia es que si uno sigue desde 12, 11, 10, hay una alteración ya del pedículo en esa vértebra de 10. Y si uno es un poco más riguroso, va a haber una alteración del tamaño y borramiento de lo que es el espacio interdiscal. Y en la radiografía lateral, acuérdense que es de cúbito, no tenemos una de pie, lo que tenemos es en D10, relacionándolo, en D10 hay una destrucción y lo que tenemos como vértebra plana en este caso, que si nos acordamos, los que estuvimos presentes en un caso clínico anterior, como vértebra plana es digamos que es una patología que engloba varios diagnósticos desde los infecciosos en niños hasta los tumorales. Por ejemplo, un caso clínico el año pasado, un caso similar resultó siendo histiocitosis. Lo presentó el doctor Urquiza, si mal no recuerdo. En decúbito, esa cifosis medía 25 grados. Si queremos la tomografía, era lo que teníamos a la mano, y vemos la vértebra plana, la destrucción de la vértebra de 10, y en los siguientes cortes que no le he puesto, había algo ya de compromiso de la vértebra T9. En este caso, nosotros como destrucción vertebral en el Hospital Almenara, lo que hacemos es tratarlo para descartar desde infecciones y tumores, como destrucción de vértebra. Y a todos, así sea niño, le pedimos desde BK, brucelosis, todo el paquete para esas infecciones, hemocultivo, urocultivo, también pedimos marcadores tumorales, sobre todo en los adultos, y pedimos gangrenografía ósea para ver si hay otros procesos inflamatorios o neoplásicos en el resto del cuerpo, en óseo en este caso, y a pesar de la radiación, porque no tenemos la posibilidad de hacer resonancia de todo el cuerpo, pedimos TEN toracoabdominopélvica. Y la resonancia, evidentemente, es lo que pedimos, y en la resonancia vamos a encontrar en este niño, en el T1, un proceso, una masa, alrededor de la que sería la vértebra de T10, y con compromiso de la T9, con, en la sagital, una expansión prevertebral, subligamentaria, y yendo al canal. Este es un corte parasagital, donde no se ve la compresión, pero se ve la captación del contraste con gadolinio. Y a pesar de que el tema es espondilodiscitis, en este caso no estaba tan comprometido, o sería mínimo el compromiso discal, para serles franco. Y en la T2, en la ponderación T2, se ve la compresión de la médula. Eso lo podemos ver un poco más acá, en cuanto a la masa, ¿no? La masa que es prevertebral que ingresa al canal, y en la parte con gadolinio, en el corte coronal, evidenciamos captación del contraste, haciéndonos pensar, captación de contraste heterogéneo, y haciéndonos pensar más en una patología tuberculosa que tumoral, ¿no? El hemograma salió normal, el PCR en 13, el BCG en 37, la radiografía de tórax sin alteración, y todo lo demás negativo, ¿no? Todo lo demás negativo. La mamografía no se hizo en este caso por
por problemas logísticos más que todo, pero todo lo demás negativo. Entonces tenemos el caso clínico, un paciente de 5 años con giba pequeña dorsal, baja para paresia 4/5, 4-5 para serle franco, hiperreflexia, sin control esfínteres, el hemograma normal, PCR en 13, BCG en 37. No sé si me detengo, algún comentario, sugerencia. Claro, alguna sugerencia ahí pudiéramos hacer. Nótese que este paciente es un paciente niño, ¿no? Es un niño de 5 años y como todo niño obviamente es juguetón, se expone a estar permanentemente prácticamente de rodillas, se tira al piso, hace algunas piruetas, puede darse un volantín, etcétera, porque es parte de la vida del niño, el jugar. Nótese que en este caso, este niñito, obviamente en su accionar propio de niño, puede haber tenido que ver mucho en esta presentación ahora esporádica del caso. Porque obviamente, si tratamos a un adulto, el adulto es mucho más adusto, mucho más tranquilo, mucho menos frecuente de hacer algún tipo de piruetas en general. En cambio, en el niño es lo más frecuente, es lo regular. Entonces, aquí, característicamente, por su condición, puede definitivamente haber tenido que ver mucho en la presentación misma del caso. ¿Alguien que nos quiera dar algún alcance? Edwin. Y claro, si bien es cierto, nosotros estamos en un país que es endémico de enfermedades granulomatosa, pues en esa la cabeza la tuberculosis, tenemos que tener en cuenta uno de los antecedentes epidemiológicos. No sé si hay antecedentes epidemiológicos como parte de estudio, no solamente en base a los estudios de laboratorio, de imágenes, también forma parte de un diagnóstico diferencial entrar en un tema epidemiológico. Familiares, antecedentes, en el caso clínico, Eduardo. Sí, disculpen por no ponerlo. No había antecedentes personales netamente, y tampoco familiares. No los tenía. Por lo menos en la familia cercana de lo que preguntamos. No lo había. Y quizás ahondando un poco más en el cuadro clínico, antecedentes de los síntomas de consunción, baja de peso, y disminución del apetito, qué sé yo, fiebre en algún momento, algo que nos ayude más a orientar que este sea un proceso infeccioso, ¿no? Si bien es Sí, cierto, hay que descartar no solamente el hecho de que sea una tuberculosis, sino también un proceso infeccioso bacteriano, hasta un problema linfoproliferativo en edad pediátrica. exacto. Como puse, síntomas constitucionales no tuvo. No, pérdida de peso no tenía. Ya es más, el paciente es incluso, no sobrepeso, pero no es para nada flaquito. No ha tenido fiebre y no hubo pérdida del apetito. Se describe mucho, ¿no? La ausencia de estos síntomas constitucionales, sobre todo en niños. En niños uno es lo que imprime en algunas infecciones vertebrales, sobre todo pensando en tuberculosis, la ausencia de estos síntomas constitucionales. No es muy poco frecuente, no formaría parte, por lo que hace más aún el diagnóstico un poco más difícil o llegar al diagnóstico, ¿no? Cuando uno piensa en tuberculosis vertebral en pediatría o en un niño, pues no vamos a encontrar síntomas constitucionales. Sí, efectivamente. Efectivamente, la tuberculosis siempre es una enfermedad que esconde toda la clínica, ¿no? Generalmente se presenta de una manera esporádica, básicamente cuando ya extravasó los límites y ha llegado a ser una compresión directa. Definitivamente aparece justamente cuando no hay ningún tipo más de signo que alguno que comprima la médula. Sí, doctor Soto, continúe. Si gusta, se me relanzó ahorita la votación que había puesto para los participantes para ver si seguían con la posibilidad de TB como primera opción e iniciaban quimioterapia, o si antes de iniciar hacen una biopsia ya por imagen, una biopsia abierta, u otro que nos puedan comentar. No sé. Correcto. Sí.
Pero puede continuar de todas maneras mientras hacen la votación. Allá se trataba, yo justo vi la pantalla que se puso en cuanto a la conducta, dije, ¿qué pasó? Algo aplasté. Sí. No se Claro, la preocupe. tuberculosis, como decía, es una enfermedad que característicamente no nos da más clínica, ¿no? O sea, no nos orienta, algo no nos orienta. Las más de las veces vamos a tener que favorecer la neuroimagen como una característica diagnóstica para empezar a probar tratamiento. Nosotros muchas veces hemos tenido que empezar con tratamientos básicamente guiados por el absceso osifluente, que es característico patognomónico de esta enfermedad, que la vemos muy bien en la tomografía y en la resonancia, ¿no? Entonces, casi como una caracterización propia de esta enfermedad, este absceso osifluente que rodea a las articulaciones tomadas son las que empiezan definitivamente a dar la posibilidad de empezar con un manejo antibiótico del programa control de tuberculosis. Muy bien, gracias, doctor Soto. Rápidamente, con un breve sondeo, algunos, como bastante veces lo hemos hecho, nadie tiene la verdad 100%, pero lo hemos hecho bastantes veces, con la imagen hemos insistido para que los responsables como neumólogos hagan el inicio de la quimioterapia, que puede ser incluso como prueba diagnóstica. Pero también, y está bien, algunos sugieren asegurarnos con una biopsia guiada por imagen, ¿no? Y eso es lo que... Muy bien, listo. Y eso es lo que, si bien es cierto, nuestro servicio por la cantidad de pacientes, no nos hemos involucrado mucho en realizar, en la mayoría de los casos, las biopsias percutáneas. Cuando podemos, quizás lo podemos realizar, pero la lista de pacientes en servicios sociales es amplia. Y lo hace el Departamento de Diagnóstico Guiado por Imágenes. Pero como a veces nos pasa, y no infrecuentemente, nos salió como una biopsia percutánea no contributoria. Lo que sí teníamos en el hospital era que no sé si utilizan o si le dan alguna validez, el cuantiferón alfa, el cuantiferón gamma, disculpen, cuantiferón gamma gol, que sí salió positivo en la sangre del paciente. No sé, ¿lo llegan a utilizar como sospecha diagnóstica? En todo paciente con sospecha de una tuberculosis, pues logramos pedir junto con todas las pruebas de descarte, ¿no? Cultivos de BK, aspirados. También nos ayuda mucho, pues, el BCG, PCR, como lo has mostrado, pero nada de eso es determinante, tiene una baja sensibilidad, ya que estamos en un país endémico. Tanto la prueba, por ejemplo, el PP que nos hacemos, como el cuantiferón va a salir positivo porque estamos expuestos a ello. Entonces, quizás en un país endémico como el nuestro no nos ayuda mucho. Sin embargo, es muy importante definir la biopsia que se realiza, es dónde hacerla, ¿no? De qué parte, qué estructura, de todo lo que nos has mostrado, no sé si puedes regresar a la resonancia, de qué parte tomar la muestra de forma adecuada para poder tener un diagnóstico, porque por lo que he visto en la imagen de la biopsia, pues prácticamente llegar hasta el cuerpo vertebral. Pero el cuerpo vertebral ya está destruido, es un cuerpo vertebral que está totalmente colapsado, es un cuerpo vertebral que vendría a ser la evolución de una necrosis del cuerpo vertebral, y esto es secuela de la infección. Si bien es cierto, mencionaste que no está comprometido el disco, pero la tuberculosis, muchos nos han enseñado que empieza en el disco, en realidad empieza en el cuerpo vertebral, en el espacio subcondral, y de ahí se extiende tanto al disco como al cuerpo vertebral. En este caso fue extensión más al cuerpo vertebral, y la biopsia en ese entonces es parte ya de la destrucción, no va a salir positivo. Ahora, yo creo que, como menciona, ¿no? Uno tiene que ir de la mano del radiología intervencionista para poder hacer donde uno quiere lograr tomar la muestra. No es lo mismo hacer una biopsia guiada por arco en C a hacer una biopsia guiada por tomografía, que es más preciso. Quizás lograr tener un mayor acercamiento al diagnóstico es tomar muestra de los abscesos, tanto para vertebrales, es donde debería estar ahí la lesión,
y mandarlo al estudio. Ahora, yo te pregunto, ¿qué es una vez, qué hacen con la toma de muestra? ¿Dónde lo envían? ¿Qué es lo que hacen en el hospital? ¿A dónde va? ¿Va a cultivo? ¿Va a anatomía patológica? ¿Va a un cultivo especial para TBC? ¿Va a estudio de PCR? ¿A dónde va? Cuando nosotros mismos hacemos y también lo diagnóstico por imagen, la muestra va tanto a patología como a microbiología. En la microbiología se hace cultivos, si sacan la muestra evidentemente, cultivos para bacterias comunes y también para BK, para, ¿cómo se llama? Para tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis. Y también va para la frotinción. A veces también incluso mandan para tinta china y eso, pero sí se manda prácticamente para todo. La reacción en cadena de polimerasa, no, en la MENA no, por lo general no tenemos. Porque ahí, claro, muchos pacientes pues no tienen los medios tampoco para hacerlo, Sí, no. ¿verdad? Y el gol estándar para el diagnóstico de una tuberculosis es encontrar la bacteria. Y si no lo vamos a encontrar, el que no va a dar el diagnóstico es la anatomía patológica. ¿Cuál fue el resultado de la anatomía patológica? Sí. No contributoria. Fue ese resultado de la biopsia. Percutánea. Percutánea. O sea, no he encontrado ningún tipo de celo, anormalidades. No, le pusieron tejido inflamatorio en específico no contributorio. No nos dijeron células epiteloides, células tipo Langerhans, nada de eso. Bueno, ese es también un problema porque en vez de ayudarnos nos manda al desvío, ¿no? Entonces ahí es donde, ¿qué hacemos, no? ¿Qué sigue? ¿Repetimos la biopsia? ¿No? ¿La hacemos abierta? ¿No? Usted, doctor Soto, ¿qué hay en un paciente con una biopsia negativa? Nosotros la más de las veces no tenemos contribuciones ni de biopsia ni de estudio anatomopatológico. Menos demostramos el tuberculoso Mycobacterium en frotis, ¿no? Entonces, las más de las veces empezamos a dar tratamiento con el programa control de tuberculosis. Y eso es lo que nos da el gol estándar en el momento, ¿no? En Ministerio 2 de Mayo, que somos los que probablemente manejemos mayor cantidad de tuberculosis a nivel Lima, en Minsa, empezamos a dar fruto de ver esa imagen con la patognomonia del absceso osifluente, empezamos a dar tratamiento antibiótico, que es el programa control de tuberculosis. Ese tratamiento de isoniazida, piracinamide, tamutol y rifampicina, ¿no? Diariamente, excepto los domingos, se empieza a dar durante 2 meses exactos. Y característicamente los pacientes al cabo de la primera semana se sienten muchísimo mejor. Empieza a haber una gran disminución de todo lo que es dolor, una gran disminución de todo lo que es consensuón, porque básicamente son pacientes que empiezan a no solamente tener dolor o clínica de compresión medular, sino empiezan también a tener un gran debilitamiento corporal, una gran sensación de debilitamiento. Esas características clínicas son las que luego de 7 a 10 días de tratamiento con programa control de tuberculosis empiezan a verse totalmente superadas, ¿no? Sí. Gracias, doctor Soto. El doctor Duchenne está levantando la mano. No sé si... Mientras tanto, Sí. también voy a iniciar una votación justamente sobre esa parte, mientras el doctor Duchenne nos da su opinión. Perfecto. Es muy importante lo que dicen colegas. Gracias por la preferencia y por la paciencia. Cuando somos cirujanos de columna, pues las urgencias son eso, urgencias. Nosotros tenemos problemas similares, de que las biopsias son negativas, no son concluyentes, y algo que estamos viendo es que la necesidad de que la biopsia sea hecha por el cirujano es alta. Sensiblemente, si bien hay muy bien entrenados colegas en el diagnóstico radiológico, suelen existir estas dificultades. Entonces, una de las cosas que estamos intentando hacer siempre nosotros es hacer una biopsia guiada por tomografía.
Siempre intentamos hacer eso. Igual, nosotros tenemos pacientes con muy escasos recursos, pero la verdad, costo-beneficio, hacer una guía tomográfica para la biopsia es mucho más barato que repetirla, que hacerle con rayos X. Entonces, uno de nuestros grandes, si quieren, tips que tenemos actualmente es insistir en la tomografía guiada en la biopsia guiada por tomografía. Y segundo, evidentemente, incluso con una buena biopsia, la clínica es fundamental. Esta imagen más sumada a la clínica a nosotros nos permite iniciar el tratamiento antituberculoso porque epidemiológicamente, igual que en el Perú, nosotros tenemos la misma experiencia. Entonces, creo que en eso coincidimos. El tratamiento quimioterápico asociado es fundamental en estos casos. Muchas gracias. Bien, doctor Duché. Gracias. Estamos viendo parte de los resultados de la votación que se ha hecho y se está creciendo, entonces, sobre la conducta, ¿no? En este paciente. Tratamiento, solo quimioterapia, tratamiento de tuberculosis, hasta erradicar la infección más por C, un 27%. Otra biopsia percutánea, 13%. Cirugía solo para biopsia, nada, 0%. Cirugía de estabilización de bridamiento más inicio de antibiótico terapia, 33%. Cirugía de estabilización de bridamiento luego de un tiempo de quimioterapia, 27%. Bien. Eduardo. Eduardo, ¿estás Con el mico cargado. Pero... Ok, disculpe. Como le decía, ya con esta encuesta, igual que creo la mayoría, asumimos ya que es una tuberculosis, el supuesto por la epidemiología de nuestra región. Y la diferencia es el manejo de eso. Y eso es lo que voy si me dejan, compartir alguna parte teórica en cuanto a justamente lo que es espondilocitis tuberculosa. Voy a tratar de hacerlo, vamos media hora de 25 minutos, voy a tratar de hacerlo. Cualquier pregunta, comentario de los panelistas, los espectadores, la idea es, si se puede hacer dinámico, mucho mejor. Es justamente eso, compartir conocimiento y compartir las experiencias. Muy bien. Sin centrarme mucho, ya sabemos que tuberculosis en sí la tenemos desde milenios, digamos así. Y eso se ve en las momias de Egipto, en las momias incluso de Perú, etc. Específicamente en la tuberculosis espinal, hace ya en el siglo XVIII, Percival Poch describe una enfermedad con paraplegia, cifosis, y trayectos fistulosos que drenaban pus. Y a eso le llamaba la enfermedad de Poch, que al último, ya con el advenimiento de la microscopía, se identificaba el Mycobacterium tuberculosum como el causante, que en realidad es un complejo del Mycobacterium tuberculosis, y evidentemente más aún con la quimioterapia anti-TB, que esto no llegaba a eso, ¿no? La gran mayoría, que llegaba como paraplegia, que al último no fallecían, pero quedaban con una secuela gravísima. Ahora, actualmente, sobre todo en nuestras regiones, la tuberculosis espinal no solamente genera discapacidad, sino también una insatisfacción tremenda tanto del paciente como de los familiares alrededor. Y esto se da porque todavía tenemos un diagnóstico tardío. Si bien es cierto en el Perú, y supongo que en las demás, supongo como el otro en Bolivia, el programa de tuberculosis pulmonar está muy bien implementado. Creo que alguna vez Perú fue ejemplo de esa parte, pero sí ha rezagado sobre todo las formas extrapulmonares. Y eso es donde tenemos una deuda. Por eso que nuestro diagnóstico puede conllevar 11, 12 meses desde el inicio de los síntomas y hasta mucho más. Y eso conlleva a un manejo inadecuado. Recordar que el Mycobacterium tuberculosis es difícil, a diferencia de otras bacterias, porque en condiciones óptimas, con oxígeno óptimo, se puede reproducir en 15 a 24 horas, pero si no lo tiene, saben que entra una forma latente, y esa es la parte difícil. Otras son intracelulares, otras son extracelulares. Específicamente en la tuberculosis espinal, esa tuberculosis siempre va a ser secundaria. Por más que nosotros no encontremos en el estudio, está descrito que es secundaria, y principalmente puede venir de un foco pulmonar o un foco genitourinario. Y la diseminación es a través de la sangre. Hay factores predisponentes, sobre todo los que tenemos ahí, y fundamentalmente los que bajan la inmunidad, como los que tenemos en la diapositiva.
pero es común también no encontrar ninguno de ellos en el paciente que estamos evaluando. La OMS hizo un reporte, bueno, hace anualmente un reporte, y en el 2020 que pude visualizar, a nivel mundial, de 100 casos de tuberculosis, 16 son extrapulmonares. En el 2019, reportado en el 2020. Si bien es cierto, Perú no tiene casos documentados oficiales de la extrapulmonar, y la OMS tampoco lo pone en el reporte, sabemos por la literatura que de ese extrapulmonar, el 10% son osteoarticulares. Hay series que ponen hasta un 20% de acuerdo al país, a la región. Y sabemos también por esa literatura que la mitad de ese osteoarticular aproximadamente es tuberculosis en la columna vertebral, específicamente en la parte de hueso, de la vértebra. Las regiones más afectadas, si bien es cierto, ponen torácico y lumbar generalmente por igual, pero si lo dividimos aún más en segmentos, dorsal alto, dorsal medio, toracolumbar, lumbar, la toracolumbar es la más afectada. La cervical es muy rara, pero se presenta y a veces puede ser grave, hasta en un 5% puede haber esa presentación. Este gráfico, lo que les decía, en el 2020, 16% de los nuevos casos son extrapulmonares, de los 7 millones de nuevos casos en el mundo. Y es importante señalar acá, y aprovechando también, hay 2 países en América Latina donde la presentación extrapulmonar en general es moderada, digamos así, de 20 a 29 casos por ciento de reporte. Y el Perú, más que cualquier otro de la región, y es importante esto sobre todo para nuestros pacientes, tiene una alta incidencia de MDR, que es importante cuando a veces fallamos en el tratamiento. El 90-95% de la tuberculosis espinal compromete el cuerpo vertebral. Los tipos de afectación del cuerpo vertebral, y esto es importante para hacer una idea de la fisiopatología. La más frecuente describimos que es la paradiscal, y se da paradiscal, como bien dijo Edwin, porque compromete los márgenes de los platillos vertebrales del platillo inferior de una vértebra superior y el platillo superior de la vértebra inferior. Y después, por contigüidad y avanzando esto, puede comprometer el disco. Y esto se da porque la diseminación hematógena se da a través del sistema arterial que divide a la arteria segmentaria arriba y abajo de cada vértebra. Y estos son los casos en que más se presentan específicamente como espondilodiscitis. Sin embargo, también hay casos como una afectación central, y eso se da mayormente, en el 100%, por compromiso de diseminación hematógena, sobre todo a través del complejo venoso de Baxon. Ahí es donde afecta más al cuerpo en su parte central, y debe estar muy avanzado o simplemente no hay casi afectación del disco. Y entonces lo que se presenta es la destrucción de una vértebra y formando una vértebra plana, normalmente. Eso puede darse también. Entonces, a veces tenemos distintas formas de presentación y tienen que ver con la fisiopatología. El 91% presenta 2 o más vértebras. Como dije, el disco sí se afecta, sí podemos encontrar, pero siempre en una etapa un poco más avanzada, a diferencia de las espondilodiscitis piógenas, en donde el disco se puede presentar más frecuente. La tuberculosis puede ser, si la dejamos avanzar, como casi siempre ocurre, presenta deformidad o inestabilidad o déficit neurológico. Cualquiera de las 3 va a establecer una tuberculosis complicada. Si no tiene nada, es una tuberculosis sencilla. En la clasificación de Kumar vemos poco. Quizás como cirujanos no estamos viendo, porque quizás, ojalá, digo yo, le estén diagnosticando médicos internistas y ya no llegan a presentarse como nosotros lo vemos. Esperemos. Kumar diseñó etapas de destrucción. Lo pueden ver desde una etapa, una predestructiva, que sería lo ideal, el diagnóstico para el tratamiento anti-TB, y de frente poder evitar las complicaciones ya descritas anteriormente, y etapas que según el periodo va a avanzar, y incluso siendo una enfermedad curada, puede hacer un daño neurológico, una etapa 5, que sería la secuelar, que es a larga data, como sabemos, es el déficit tardío. Retraso en el diagnóstico en general, ponemos de 11 a 12 meses. En sociedades
no digamos desarrolladas netamente, sino que tengan un programa de control y screening y pensando en el diagnóstico de tuberculosis espinal, pueden llegar a 3 a 4 meses de retraso en el diagnóstico. El estándar de oro siempre va a ser encontrar la bacteria, el bacilo de Koch. Y esto se da con el cultivo de la muestra del tejido infectado, siendo la sensibilidad baja. Por eso, como bien comentaron, los estándares de referencia va a ser el estudio histopatológico, que encontrar el granuloma, las células epiteloides, la necrosis caseosa, las células tipo Langerhans, o también esos estándares de referencia si a la muestra le hago el frotis y la tinción para bacilo alcohol, sale positivo. A veces tenemos que emplear eso, a veces ninguno. El diagnóstico clínico, como bien decían, en general, estoy hablando de adultos en general, van a estar presentes los síntomas constitucionales en 20 a 30%. La fiebre incluso puede ser solamente 8%. Normalmente mencionan vespertina, intermitente. El dolor axial va a ser el más común del síntoma, que puede llegar incluso a estar en casi todos los casos de tuberculosis espinal. El déficit neurológico puede ocurrir en una etapa activa de la enfermedad, ya sea por compresión del calcio, por un fragmento óseo en la destrucción vertebral y por la deformidad misma. O puede ocurrir cuando la enfermedad como infección ya está curada, pero se va deformando más y forma un gibus interno que comprime la médula. Normalmente clasificábamos la paraplegia de inicio temprano, menos de 2 años, inicio tardío, más de 2 años, pero nos parece interesante mostrar la clasificación neurológica de Kumar, en el cual va a clasificar en grado 1, 2, 3, 4, según la intensidad de lo que siente el paciente en cuanto a su capacidad con el examen físico que realiza el médico. Y es importante, sobre todo porque nos puede guiar para el tratamiento, porque hay corrientes, no todo déficit neurológico, sobre todo si es leve, vamos a decir, ya, hay que operarlo rápido. No, podemos esperar o incluso esperar a que resuelva ese déficit neurológico con el tratamiento anti-TB cuando vemos que la compresión es por el acceso, ¿no? Ahora, si vemos que la compresión es por un pedazo, por un fragmento de hueso, evidentemente no podemos esperar mucho. Es importante tener este cuadro. Muy bien. La deformidad, que es otro punto de presentación, hay que considerar que la tuberculosis, la deformidad es la regla, más que la excepción. Nosotros vamos a tener deformidad en la mayoría, recontra mayoría de los pacientes que vemos de tuberculosis. Y si damos solamente tratamiento médico, ya está descrito que aumenta en promedio 15 grados con solo tratamiento médico. Y del 3 al 5% de esos pacientes van a desarrollar deformidades severas que son más de 60 grados. En general, en adultos, la deformidad puede llegar a estar a un alrededor de 30 grados o menos, pero el problema son los niños, que ya cuando presentan deformidad, el 40% va a empeorar, el 40% mejora y el 20% se puede mantener constante, pero va a depender de la angulación con que nosotros iniciemos la evaluación, del potencial de crecimiento que tenga el niño y de unos signos que se quedarán describidos en el 2001, que son los signos radiológicos de columna en riesgo, ¿no? Que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. En niños específicamente, es mayor riesgo todavía de deformidad e involucra pensar en una cirugía de corrección en menores de 7 años, en pérdida de 1 o 1,5 de cuerpos vertebrales, si yo ya tengo una cifosis de 30 grados o más, en lesiones de las uniones, ya sea cérvico-torácica o toracolumbar, y la presencia de signos radiológicos. Que están en esta diapositiva, voy a adelantar. Rajacaserán en el 2001 dijo estos signos radiológicos. Si yo tengo una dislocación de facetas, que es común, si tengo trazando unas líneas por los bordes posteriores de las vértebras sanas, tengo fragmentos hacia atrás, si tengo algo de traslación lateral, o tengo el toppling, que quiere decir derrocamiento, derrumbamiento, que es entrar en contacto, en cercanía, dos vértebras aparentemente sanas, son signos que dicen que esa deformidad se tiene que operar en el niño, sobre todo en el niño. Se tiene que operar sí o sí porque no va a dejar de aumentar. Otro, acceso. El acceso va a estar presente en el 70% de tuberculosis. Pueden ser los accesos fríos, pueden ser intraóseos,
o pueden ser los subligamentarios grandes que tenemos, que a veces vemos en las resonancias. En la parte cervical, lo más importante, aunque infrecuente, es el acceso retrofaringio, que te puede causar estridor, dificultad respiratoria, y lo peor es que si se deja avanzar y se va al mediastino, incluso tener un índice de mortalidad. En el torácico tenemos, como en la foto, los clásicos subligamentarios que avanzan en niveles hacia arriba, niveles hacia abajo, paravertebrales. Tenemos el lumbar, que va a ser una tumefacción en el triángulo de Petit en la ingle, pero en realidad avanza a través del psoas y pueden producir enfermedades que requieren el drenaje, al igual que el cervical, como por ejemplo en la enfermedad pseudoflexión de cadera, que sí requiere drenaje, o pueden hacer accesos incluso hasta la región glútea, que sí hemos visto, en el cual incluso sin hacer nada, solitos buscan el camino y hacen su trayecto fistuloso y drenan por la región glútea, los accesos fríos. Muy bien, el diagnóstico por imagen, la radiografía no te va a detectar temprano la destrucción vertebral. Siempre sabemos que tiene que haber por lo menos 30% de la pérdida de la densidad ósea o mineralidad ósea para poder recién captar en la radiografía. Sí me va a poder captar algunas calcificaciones, las sombras quizás de los accesos, y hay que ser muy minucioso, no nos ayuda en la etapa temprana. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es la radiografía de tórax, porque hasta la mitad puede haber un signo de enfermedad, ya sea concomitante o ya sea una secuela anterior en tuberculosis que tenga el paciente. En la tomografía voy a ver mucho mejor las calcificaciones que se forman en los accesos, y hay que recordar que si encontramos calcificaciones me va a orientar hacia un proceso crónico, en este caso la tuberculosis, a diferencia de las piógenas, ¿no? Me ve mejor la tomografía los detalles óseos, y hay una clasificación que ponen cómo se encuentra esa destrucción vertebral con la tomografía. Desde una fragmentaria, desde una subperióstica, desde una osteolítica, y solamente lesiones localizadas con esclerosis. En la resonancia es lo más importante porque veo cómo está el tejido blando, cómo están los elementos neurales, cómo está el acceso, la forma, el tamaño, la compresión que me ocasiona. Y el contraste, el gadolinio, el realce al contraste, me ayuda a diferenciar de otras espondilodicitis, que es lo más importante. La resonancia tenemos que hacerla de toda la columna porque es posible encontrar lesiones en salto hasta en el 16% de los casos, 1 a 2 vértebras por encima de la lesión, a más. La afectación del disco lo puede encontrar en el 38%, no en todos. La sensibilidad es de un 100% en la resonancia y una especificidad del 88,2%. Más que detallar todo eso, como es corto el tiempo, solamente he puesto algunas características que hay que diferenciar entre la piógena y la tuberculosa, que ya mencionaron los panelistas algo sobre eso. La fiebre, la piógena es por lo general, se diagnostica rápido, más rápido, porque te da síntomas sistémicos, mucho más rápido. El PCR y el BCG, que son los marcadores inflamatorios, están mucho más elevadas, mientras que en la tuberculosa el PCR puede estar por 20 un poco más, difícilmente se eleva demasiado, y el BCG en 40 milímetros por hora, un poco más, y difícilmente va a estar por encima de 80, 100. Mientras que en las piógenas sí. Hablando de piógenas, para diferenciar, voy a ver afectación del disco en las imágenes, muy frecuentemente en las primeras. El número de vértebras comprometidas en las bacterianas piógenas es 2 o menos, mayormente, nada de 100%, como siempre decimos. La región mayormente comprometida es la lumbar, y en la tuberculosa la torácica, y sobre todo la toracolumbar. Se diagnostica más rápido porque es mucho más sencillo darse cuenta de los síntomas sistémicos. Y la resonancia es importante, no siempre podemos diferenciarlo claramente, pero en la tuberculosis vamos a encontrar esto, accesos heterogéneos intraóseos, que en la espondilocitis piógenas normalmente no encontramos esos accesos, sino encontramos una vértebra blanca que se hace hiperintensa, más homogéneamente. Y cuando hacen accesos y se realza el contraste, en la tuberculosis lo que voy a encontrar es el realce definido, pero liso y delgado, como vemos en esta imagen. La pared es delgada y lisa cuando realza el contraste. Mientras que en una espondilodicitis primaria, piógena, voy a encontrar una pared gruesa, irregular al contraste.
La leucocitosis en el laboratorio está presente en el 30-50% de los casos. La BCG sabemos que es muy sensible al inicio, pero con poca especificidad. La PCR es más específica y es la que me ayuda mejor para la evolución, si lo quiero seguir con laboratorio en el tiempo. La sensibilidad del frotis puede llegar al 75%, pero puede ser baja. La reacción en cadena polimerasa del tejido tiene una sensibilidad alta, una especificidad alta, es muy, muy bueno para establecer la sospecha, pero la confirmación siempre es encontrando el bacilo. En el GeneSphere es bueno, no lo tenemos, nosotros no realizamos, y es rápida, es una prueba con alta sensibilidad y especificidad, y te permite ver la sensibilidad de la rifampicina. La histopatología es el estándar de referencia, ya mencioné las características, y esas características pueden estar en el 72 a 97% de las muestras. El cuantiferón, para tuberculosis espinal específicamente, se dice que tiene una sensibilidad del 91% y una especificidad baja, o moderadamente baja. Y es importante señalar lo que dijo el doctor Torres, porque nos puede salir en un país que tiene bastantes casos de tuberculosis, nos pueden salir positivos sin serlo, para tuberculosis espinal, porque ya tuvo la enfermedad. El tratamiento, la base es la quimioterapia, no hay otra, es la base. La cirugía, cuando se quiere, es coadyuvante. El tratamiento es quimioterapia es la base con sus 4 fármacos de siempre. En la pulmonar está muy definido 2 meses, 2 meses con 4 fármacos, los otros 4 meses con 2 fármacos. A nivel mundial, más o menos uno encuentra que para la espinal es de 9 a 12 meses, diario, siempre diario. Los interdiarios no han resultado. Y la OMS pone de 9 a 12 meses, y el Perú, el protocolo del MINSA para toda forma extrapulmonar son 12 meses, como mínimo, porque de ahí tenemos que ver el seguimiento de los pacientes. Muy bien, si por ahí mencionamos que alguno requiere ya cirugía, algunos, como la revisión china de Yao en el 2017, recomienda que hay que iniciar la quimioterapia y después de 2 a 4 semanas recién la cirugía, salvo que el deterioro neurológico nos apure demasiado. Otra corriente de los hindú y de la parte china, que son los que más casos de tuberculosis tienen en el mundo, me parece, y más reportan y más publican sobre todo eso. Nosotros también tenemos bastante, pero publicamos poco. También le dan un valor al BCG, que cuando está muy alto, dicen que predicen la recaída, y el valor punto es 40. Si tiene menos de 40 desde el inicio de BCG, lo operan, si es que es indicada la cirugía, evidentemente. Sea cual sea, se ha demostrado en los estudios que la cirugía, el debridar y el estabilizar, que es lo importante, mejora la eficacia para el tratamiento en la infección, siendo óptima la debridación. Bueno, indicaciones de cirugía ya la tenemos, fracaso en la terapia conservadora, y ese fracaso puede ser porque en la resonancia después de muchos meses no hay cambios, o puede ser porque aumenta el déficit neurológico. Un acceso epidural grande que está comprometiendo, la difusión neurológica parcial, progresiva o completa, y eso es importante y eso quería señalar. No es como un trauma vertebral en el cual hay una disrupción abrupta y sabemos que si en 24 o 48 horas no lo operamos, ya perdemos la función de ese paciente. En la tuberculosis es un proceso crónico la mayoría de las veces. No funciona, no podemos extrapolar eso de las horas. Si vemos a un paciente y nos llega a nosotros con 1 o 2 semanas de pérdida completa, hay que operarlo rápido porque, si bien es cierto, la posibilidad es menos, pero puede tener alguna posibilidad de recuperación, a diferencia de lo que es el TBM con déficit completo cuando es abrupto. Eso es importante señalarlo. En niños la cifosis, si llega a 30 grados hay que operarlo, es más, casi siempre va a aumentar, como lo mencionaba, y a veces tenemos que hacer una cirugía para diagnóstico, porque la biopsia percutánea no salió. Cuando es tardía, ya no es tanto el tema, pero puede haber por una reactivación, deformidad espinal resultante, de amplio ángulo de Koch, nuevo desarrollo de déficit por la deformidad y dolor severo por inestabilidad.
Este es un protocolo que intentamos poner, lo hemos modificado un poco de cana, en una publicación en el cual a todos damos quimioterapia, evidentemente, y si el diagnóstico es dudoso, se hace la biopsia guiada por imagen, y cuando no, una biopsia abierta o MIS con o sin fusión de acuerdo a la inestabilidad posterior que pueda tener. Si el grado de déficit es leve, pero la cifosis es grande, hay que operarlo. Si no hay deformidad o la cifosis no es severa, estoy hablando de adultos, por si acaso, de adultos, hay que seguir la quimioterapia con monitoreo y imagen. Ahora, si el déficit es moderado o severo, hay que ver que sea acto el paciente y ver esto. Si el inicio es lento, como en la mayoría de los casos, así sea en grado 4 de paraplegia, hay que operarlo lo más antes posible. Si es un grado 3, debido sobre todo al acceso frío, por ahí algunos pueden decir, hay que esperar con quimioterapia unas semanas y valorar. Otros pueden decir, de acuerdo a lo que estoy evaluando, hay que hacer la cirugía, si se dan las condiciones. Si optan por lo primero y no hay mejoría después de esas 3 o 4 semanas, cirugía. Si hay una deformidad o el déficit es dividido por un fragmento óseo, hay que operarlo. Si la instalación es rápida del déficit, en días, hay que operarlo también inmediatamente. El manejo, ya para terminar, es abordaje anterior, la torácica es controvertido, siempre se ha hecho anterior, combinado. Estamos a nivel mundial yendo hacia hacer por posterior todo. Por vía posterior, hacer el componente anterior y el componente posterior de estabilización. Entonces, la vía anterior lo introdujo Hodgson, y no solamente introdujo la vía anterior, introdujo el concepto de que toda TB complicada se opera. Pero de ahí Tully hizo la vía intermedia, ¿no? No todos operan, el tratamiento de quimioterapia puede resolver algo, y recién los que no se resuelven o tienen deformidad recién se operan. También ya se sabe que la instrumentación solo anterior, y eso es importante para nuestro caso, no es suficientemente fuerte y llega a perder la corrección de la cifosis en muchos casos. El abordaje combinado, entrar por delante y entrar, o lateral y entrar por detrás, sí, también puede ser buena opción, pero aumenta la morbilidad y se reserva para deformidades complejas. En conclusión, el objetivo de la cirugía es debridar y fusionar, ¿no? Y evidentemente con la debridación descomprimo. Y se puede hacer por vía anterior, que se utiliza ahora poco, solo anterior, o puede ser por vía con fusión posterior, ¿no? Y puede ser también que queramos la fusión anterior y posterior, ya sea por un abordaje combinado en 1 o 2 tiempos, o ya sea por un abordaje posterior que logre los 360 grados, ya sea transpedicular o lo más común por costo-transversectomía extrapleural para llegar a la parte anterior y colocarle esto. Lo que sí sabemos es la minectomía contraindicada, sola contraindicada. Este es Wang, es un estudio chino que compara los 3 grupos, solo posterior, el grupo B, anterior y posterior en fusión, y el grupo C, solo anterior. En resumen, más rápido si solamente haces posterior, menos pérdida de sangre si solamente haces posterior. La fusión es igual en todos, al último la fusión final, pero lo más importante es que si hago solo anterior, hay una pérdida de corrección de la lordosis, y eso es importante tenerlo. Las complicaciones es mucho menos si solo hago la vía posterior. Pero cada caso es distinto, cada caso hay que analizarlo, es independiente. Esto solamente son pautas y lo que dice la experiencia, lo que se publica en columna. Como saben, no hay ensayos clínicos, todos son muchas cosas retrospectivas, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Si solamente quiero hacer fusión posterior, sería bueno reservarlo para pacientes con destrucción menos del 50% del cuerpo vertebral y con cifosis que sean de 30 grados, solamente para la fusión posterior. Por último, si el diagnóstico es precoz y la quimioterapia adecuada, la curación se da en el 95% de los casos sin deformidades ni complicaciones significativas. El déficit neurológico leve puede ser tratado sin cirugía, ¿no? Y el 8% lamentablemente que llegan con complicaciones, el 8% así lo operemos, puede tener un déficit no recuperable, incluso con la cirugía. La recaída puede estar presente en el 2% de los casos, pero eso tiene que variar de acuerdo al MDR de la región, ¿no? A la multidrogo resistencia. Y quizás para mencionar algo, la resonancia magnética
para el seguimiento nosotros lo hacemos con PCR, la clínica, como está dicho, y la resonancia sí hay que ver que no va a mejorar rápidamente. Hay estudios que dicen que recién a los 8 meses, otros a los 12 meses, ya podemos ver algo más de mejora en la resonancia. Y según eso, lamentablemente nosotros esperamos hasta la resonancia para evaluar y sugerir la suspensión del tratamiento anti-TB. Solamente para mencionar estos casos, por ejemplo, les mencionaba, este es un paciente de 63 años con afectación de 9 y de 10, una destrucción vertebral, principalmente espondilodicitis, posiblemente es que sea la forma paradiscal por afectación de las arterias segmentarias, y el último se descomprimió, se debridó, pero consideramos que sin cifosis significativa, solamente posterior. En el tiempo camina con apoyo todavía. Mejoró. Este es un caso con accesos grandes, con paraparesia 2/5, no había compromiso de esfínteres. En ella, por la cifosis y la debilidación más profunda, se decidió hacer por costotranvexectomía la fusión 360 grados. Ese es un niño que no lo vimos, pero al año y medio ya tenía un tuberculosis, en su región lo trataban solo con quimioterapia. Luego de esto, cuando ya tenía 4 años, tenía esta cifosis. Y nosotros en parado en una radiografía veíamos que tenía una cifosis grave. En realidad, si contamos, se comió, disculpen el término, se lo comió 3 cuerpos. Lo que se tuvo que hacer era hacer alguna reconstrucción anterior, a pesar que tenía 4 o 5 años, si mal no recuerdo, y hacer una fijación con ganchos y tornillos, corrigiéndose no como uno quisiera, pero en algo la cifosis. Lamentablemente, no tenía déficit motor él. O sea, no lamentable, felizmente no tenía déficit motor, pero para operarlo es con neuromonitoreo y el riesgo de que sí no salga en la cirugía. Y este caso es, que ya pongo acá, es el último, en el cual este paciente se presenta con paraplegia. Y no hay algo que comprima netamente. Sí hay el acceso intraóseo, sí hay la inflamación y eso. Y sí hay un acceso paravertebral, pero la médula en realidad no está tan comprimida. Y hay que ver que hay deterioro neurológico, y este es un caso, y lo catalogamos así, lamentablemente como arteritis o trombosis del espinal anterior, producto de la tuberculosis que también está descrito. Lamentablemente este paciente, por más que lo operamos, hicimos la reconstrucción y todo, hasta el momento, si ya tiene, ¿cuántos años? No sé, 3, 4 años, no recuperó nunca nada de la función, absolutamente nada. Y eso es importante, tener presente que a veces, lamentablemente, hay una afectación vascular también en esta enfermedad. Y, bueno, esa es la revisión que quería mostrarles. No sé si hay una pregunta, algún comentario. Doctor Soto, disculpe. Muy bien, perfecto. Es amplio la revisión que has presentado, muy buena, muy reciente, muy buscada de datos actuales, de datos muy útiles para lo que es manejo quirúrgico y tuberculosis. Y los casos breves definitivamente son los casos que siempre han manejado con cátedra y con bastante adiestramiento en servicio de Almenara, ¿no? Excelente, porque es todo un sinnúmero de situaciones que hacen del manejo un eco de estudio previo, de planificación y de realización de actividad para la resolución de un caso de una manera óptima, de una manera exitosa. Muy bien, perfecto. No sé si alguien quiere comentar, Edwin o doctor. Sí, claro, es importante la edad del grupo etario de cada presentación de cada caso, ¿no? Es muy diferente la evaluación o el curso de una enfermedad de un adulto, de un niño. Recordar que el niño, pues, su columna está en crecimiento y es flexible, y eso hace totalmente diferente el manejo, el enfoque que tenemos para un adulto. Podemos ver niños con resonancias verdaderamente bien escandalosas, con tremendos abscesos o incluso deformidades en cifosis, y el niño está caminando, saltando, corriendo y no tener ningún déficit motor más que la cifosis evidente que se observa, ¿no?
Entonces, hemos tenido niños de esas características, además de la evolución y el seguimiento que tienen estos niños, porque ya lo mencionó Eduardo, ¿no? No todos los niños progresan su deformidad. Hay un 40% que se estaciona, hay otro 40% que es progresiva, y hay pacientes que no tienen mayor compromiso de la cifosis de escenario. Pero esto en niños hoy es un panorama y en 2, 3 años es otro. Y el crecimiento que se pone en juego en estos niños hace de que la evolución de la enfermedad sea dinámica. Entonces, mi recomendación, o sé que hay muchos de los que están presentes escuchando, ven incluso niños, la toma de decisión está en base al seguimiento de estos pacientes. Es muy diferente tener un paciente con un déficit motor y una cifosis leve a tener a un paciente con una cifosis severa y sin déficit motor, ¿no? Que se ha presentado también. Entonces, todos estos manejos es individualizado y sobre todo en niños que tengo más aproximación en el servicio de neurocirugía pediátrica, pues los niños es otro mundo, ¿no? La decisión de un tratamiento quirúrgico pues lo va a definir el déficit neurológico, es lo que nos va a hacer correr, eso es lo que nos va a definir en qué momento un niño va a recibir un tratamiento quirúrgico. No todos los niños van a ser tributarios de una cirugía de un inicio. Recordemos, son niños, tenemos alto riesgo de fallo del implante, exposición del implante. Entonces, a diferencia del adulto, el adulto lo instrumentas y pues tenemos poco riesgo de rechazo inicial, pero un niño no, el niño está en crecimiento. Entonces, esto hace el matiz de un manejo tanto conservador, también toma relevancia, ya que esto puede permitirnos a ver qué, qué es lo que va a evolucionar si es que se presenta en una cifosis, si esto es progresivo, si esto es estacionario, si esto se controla con el tratamiento quimioterapia. En otras palabras, ver que el monstruo de la tuberculosis con el tiempo muestre sus dientes y a qué nos estamos exponiendo, qué es lo que nos va a manifestar la tuberculosis en un niño. ¿Bien? Entonces, esto es a correlación del caso clínico que sé que nos estamos presentando. La evolución es muy importante y el seguimiento no es igual a un manejo de un paciente adulto. Bien, gracias. Muy bien. Doctor Duchenne, ¿nos puede hacer algún comentario? Perdone. Sí, buenas. Tengo algún problema con la cámara. Bueno, en primer lugar, me parece muy, muy interesante todo lo que se ha revisado ahora. Creo que estamos en el mismo barco, en el sentido de que queremos siempre, pues, favorecer a nuestro paciente. Favorecer al paciente es hacer una revisión tan exhaustiva y tan prolija como la que acaba de hacerse. La verdad, me parece que la resolución del caso ha sido muy buena. Creo que se han tomado todos los factores necesarios para buscar la recuperación del paciente y creo que yo hubiese hecho lo mismo. A mí me parece que si bien pueden haber controversias en algunos casos, no encuentro controversia, es un caso con inestabilidad, absolutamente claro, es un caso que requería una intervención de las magnitudes que se han presentado y creo que está muy, muy bien resuelto. Una felicitación para el equipo. Lo que yo quería traer, no sé si es que podríamos entrar en una discusión de algo que no sé si les pasa a todos. Nosotros tenemos varios pacientes que por tema económico, por ejemplo, que por tema incluso de creencia en la cirugía todavía hay todavía gente con un nivel sociocultural muy, muy bajo, está rechazando la cirugía o no puede tener acceso a la cirugía porque no alcanza a comprar todos estos sistemas. Entonces, varios casos que hemos tenido de pacientes que tenían paraparesia, deformidad, no tan grave como esta, no con un déficit motor tan importante, hemos tenido que hacerle seguimiento solamente
con el uso de corsé y el tratamiento quimioterápico, que aquí también es bastante, bueno, es gratuito. Entonces, lo que yo quisiera saber si en la experiencia de ustedes, colegas, un poco más la deformidad, han logrado tener una paraparesia o incluso recuperación neurológica teniendo deformidad y ahora caminan en la calle. Es muy frecuente, no sé si en Lima todavía, pero acá encontrar a personas con jivas muy importantes caminando, gente con tallas que han perdido entre 30 y 40 centímetros por la deformidad, pero que han recuperado, entre comillas, por sí solos y han logrado tener una buena evolución. No sé si ustedes tienen alguna experiencia al respecto. No es la regla, no es lo que nosotros buscamos, pero creo que cuando nosotros compartimos este tipo de casos en otros países que no son latinos, casos menos graves, menos comprometidos, en el extranjero, por decir Europa, le tienen mucho miedo porque creen que va a ser como un tumor, que va a ser como una fractura, y los pacientes evolucionan de una forma, entre comillas, más favorable. No sé si tienen una experiencia a ese respecto, algún comentario de ustedes. Sí, yo le voy a dar de la parte de Ministerio. Nosotros en Perú tenemos dos claras definiciones. ¿Aló? Entonces, le voy a dar lo que es la parte de Ministerio, ¿no? Que me parece con ese gran problema siempre de poder adquirir los implantes. Como hay limitaciones económicas, muchas de las veces les pone un corsé, efectivamente, o se les condena a estar por lo menos unos 2 o 3 meses en cama para evitar algún tipo de deformación mayor y empiezan con la quimioterapia, que también aquí en Perú, a través de un programa nacional de salud, se lo tiene de manera gratuita para todos los pacientes en general. Y claro, hemos tenido esas experiencias también de tenerlos en la expectativa quirúrgica, ¿no? Sin poder tener la opción de contar con implantes por lo caro de lo que esto significa para las familias que resultan siendo afectadas y que justamente estas familias afectadas son las que tienen más problemas económicos, son los pacientes mucho más indigentes, mucho más con dificultades. En la parte, me parece que el doctor Laos nos cuenta la experiencia de lo que es la seguridad social, donde sí hay una mayor facilidad de poder adquirir los implantes y mayor capacidad de poder hacerlo, porque el asegurado en Perú tiene ese estatus de poder hacerlo, ¿no? Sí, bueno, yo trabajo en el Hospital Menara, que es de la Seguridad Social, y desde que estoy ahí, desde residente, que ya son más 11 años prácticamente, no es que se viva una etapa de bonanza, para nada, pero sí tenemos lo mínimo, aunque sea para poder hacer el sistema de ortodesis, si tenemos la indicación de la cirugía. Y se llega a hacer la cirugía de todas maneras. Por eso que no tengo tanta experiencia con pacientes que queríamos hacer la cirugía y se van por no tener los materiales. No tengo esa experiencia. Al último sí, a veces no tenemos, es más, no tenemos canastillas expandibles nosotros en el Seguro Social, a pesar de que, porque no está codificado y es un problema burocrático. Ponemos canastillas de titanio y a veces incluso para corregir deformidades ponemos puntales, ¿no? Injertos óseos heterólogos, pero sí, en la seguridad social, como dice el doctor Soto, terminamos, si tiene indicación de cirugía, terminamos realizándola con lo que tenemos. Doctor Soto, un favor. Me parece sí, que el doctor Castelo justamente el doctor Marcel Castelo está queriendo intervenir. Yo pienso que hay que darle la posibilidad. Sí. Marcel, buenas noches. Hola, doctor Pedro, buenas noches a todos los participantes en esta reunión tan importante. Saludo también a Eduardo, a Edwin, a todos los colegas que están presentes. Agradezco la gentileza por brindarme una intervención breve. Bueno, nosotros trabajamos en la ciudad del Cusco, en un hospital que tiene las limitaciones del MINSA, pero curiosamente se ha vuelto, por razones que son difíciles de analizar, un centro de referencia grande en la zona sureste del país, y también tenemos el problema de los implantes. No obstante, el compromiso de algunas casas que, viendo la casuística que
nos afecta aquí al hospital, que es realmente apreciable. Tenemos una cantidad grande de casos en los últimos años. ¿Hacen algún compromiso o firman algún compromiso con el hospital para efectos de resolver en forma dirigida a los pacientes? Y así como lo dice muy bien Eduardo, planificar con alguna anticipación la disposición de los implantes, de acuerdo a la necesidad, ¿no? Entonces, de todos modos, el problema es por un lado y el otro es el seguimiento. No es fácil a los pacientes que vienen de muchas horas de viaje, quienes han estado 1 o 2 semanas en el hospital, en el transoperatorio, regresar varias veces para hacer la evolución, por ejemplo, las imágenes de control, o los hospitales carecen de tomógrafo, o los tomógrafos se malogran, etc. Entonces, yo creo que haciendo esfuerzos, cuando a veces no es posible un sistema, colocando algunos injertos complementarios, o a unos esfuerzos económicos junto con la familia, en la gran mayoría de los casos es posible. Por supuesto que también colocamos corsés cuando ya esto excede la capacidad. Sin embargo, el seguimiento es un problema. Y a propósito de eso, me disculpo por haber llegado un poco tarde, recién llego del trabajo. Quería hacer una pregunta o 2 preguntas puntuales a Eduardo. La primera es sobre el diagnóstico y sobre las biopsias propiamente. El rendimiento de las biopsias realmente en la punción percutánea con el TrueCut o con la aguja de vertebroplastia aún es pobre. Ya se sabe que la TV espinal es pausibasilar y de por sí ya tiene un rendimiento bajo, y aun cuando tomamos varias muestras de varias localizaciones en patología tienen problemas, no tanto para encontrar el germen, ¿no? Porque ya sabemos que la tinción también tiene una sensibilidad baja, sino para hacer el estudio histopatológico. Entonces, en ocasiones nosotros preferimos en pacientes, sobre todo, que no van a ir a cirugía de inmediato, hacer un mini open, una mini laminotomía y entrar directamente a sacar una muestra un poquito más consistente. Yo quería saber si tienen experiencia en ese sentido o qué recomienda Eduardo. Y lo otro es sobre el seguimiento postoperatorio. ¿Cuánto tiempo lo siguen a los pacientes y cómo consideran curados a los pacientes en el postoperatorio después de haber hecho la artrodesis? Gracias. Ya. Muy bien, damos entonces pase para que pueda responder el doctor Eduardo Laus. Sí, voy a responder, y también con motivo del tiempo, a resolución del caso. Porque Sí. si bien No es sé, cierto, sí, por supuesto. sí, doctor Soto, si bien es cierto, he compartido con los panelistas el caso, me falta mencionarle a los participantes cómo resolvimos y qué complicación tuvimos. Con la pregunta de que sí, quizás en tuberculosis la biopsia percutánea, como dije al principio, nos salió no contributorio, y el gran problema que tenemos nosotros es que la mayor parte no la hacemos por la cantidad de pacientes que tenemos en lista de espera. Lo dejamos las biopsias percutáneas guiadas por imagen a los radiologistas, al radiólogo intervencionista. Y sí, no, el rendimiento es casi nulo, y casi nulo para toda patología, lamentablemente. Y cuando pasa eso, y ya nosotros tenemos que asumir el caso, difícilmente a veces decimos otra biopsia, hacemos lo que usted dice, doctor, pero no tanto en TBC, quizás más cuando es tumor, hacemos la laminectomía o laminectomía parcial a través de un abordaje mínimo para poder llegar al diagnóstico. En tuberculosis casi siempre la imagen ya nos indica, por lo menos para nosotros, que vamos a actuar con por lo menos la quimioterapia y ver el resultado diagnóstico, siempre y cuando no haya un déficit neurológico. La otra pregunta, el seguimiento, justo lo voy a mencionar justo con la resolución del caso. Hicimos y decidimos por junta médica, siendo un niño de 5 años con potencial de crecimiento y con una cifosis cercana a los 30 grados, darle la quimioterapia unas 2 semanas y planificar la cirugía. Y abordamos, y queríamos hacerlo en 2 tiempos. Abordamos primero la parte lateral con una corpectomía de D10, y en la cirugía, sinceramente, hicimos, en la cirugía lo fuimos, entre comillas, comiendo de 9 y terminamos por comer de 9 también, que estaba afectado, pero no era la idea, lo hicimos. Pusimos la canastilla de titanio, el abordaje fue lateral en paciente de cúbito lateral. Por ser un niño decidimos en un segundo tiempo la fusión posterior, pero al tener el resultado dijimos, y creo que eso no estuvo bien, dijimos, hay que esperar a ver cómo va.
no hicimos la borraje posterior. Y tenemos el granuloma como resultado en el AP, incluso aunque es pausivacilar, bien dicho por el doctor Castelo, el BK en el VAR salió positivo en la tinción del frotis. Y se consideró con todo esto, hay niñita que evaluar la progresión de la cifosis para ver si lo fijamos posterior. Tuvo en decúbito nuevamente, mejoró, ¿sí? Pero, y acá hablo, la resonancia a los 7 meses, lo vemos y nos sale que no hay signos de infección, y hacemos eso. Nosotros seguimos, como hemos dicho, con los pacientes con el PCR, cuando estuvo alta seguimiento, la clínica y la resonancia lamentablemente no la pedimos tempranamente porque no nos da incluso hasta falsos positivos. Lo tratamos de pedir pasado por lo menos los 6 meses, salvo que hubiera deterioro neurológico. En resumen, clínica, PCR e imagen de resonancia al terminar, hacemos el seguimiento. Y todos nuestros pacientes con el neumólogo, por lo menos en consultorio, cuando tengo esas interconsultas, cuando tenemos oportunidad de comentar, lo seguimos por lo menos nuestra quimioterapia 12 meses. Y de acuerdo a la resonancia, mes antes que habíamos definido, de acuerdo a eso hicimos ya no. Y si hay alguna duda en la resonancia, incluso con el neumólogo lo continuamos hasta los 18 meses. Así lo hemos hecho. En este paciente a los 7 meses tuvo una... ¿Sí? Disculpa por interrumpirte. No, sí. ¿Utilizaron una ortesis en el postoperatorio? Es corsé semirrígido por un par de meses. No utilizamos más. ¿Semirrígido? Sí, semirrígido. No una ortesis rígida, ni de acrílico ni de yeso. 2 meses. Sí. ¿Por qué 2 meses? ¿Es algo que decidieron ustedes? Personalmente ya lo vi en consultorio, decidí yo porque tenemos también de que la ortesis no me va, si va a ser cifosis, no me va a ayudar con la corrección de una cifosis a larga data. Utilizamos a veces el corsé para darle tiempo al niño antes de una nueva cirugía, pero no lo utilizamos como tratamiento para ese tipo de deformidades. ¿No? Una breve consulta. En este caso, ¿hicieron un acceso extrapleural o transpleural? Sí. Porque veo que hubo un catéter y una costotomía, ¿no? Sí, decúbito lateral el paciente y con el cirujano de tórax que nos apoyó fue extrapleural. No lesionamos la pleura. Fue correcto. Extrapleural. Correcto. Sí. Evidentemente ahí se ve una costilla. Eduardo, una consulta más, disculpa por interrumpir. ¿Por qué decidieron hacer un abordaje anterior? Por la destrucción vertebral, la cifosis que estaba cercana a 30 grados, pensamos que era mejor opción la reconstrucción del soporte anterior. ¿No consideraron hacerlo posterior? Como complementario sí, pero de ahí nos desanimamos y ese fue el error, porque van a ver cómo sigue el caso. Sí. Listo. Y la apariencia fue mejorando, pero ahí tenemos en la resonancia magnética la acentuación de la cifosis dorsal y a la radiografía van a ver que sí, aumentó y volvió aumentó a 36 grados, como les dije. Solo anterior vamos a perder la corrección. Ahí fue donde decidimos, hay que complementarlo de una vez la parte posterior, de todas maneras. Y eso fue semanas antes de la pandemia y se nos fue el caso. Lo volvimos a ver 16 meses ya en plena pandemia y la cifosis había aumentado tremendamente. 48 grados. Ya por emergencia se decidió, esta vez un colega del servicio, ya complementarlo, tuvimos que hacer más niveles de lo que al principio pensábamos y pudimos corregir y devolver la cifosis por lo menos a 30 grados, que era lo que ha quedado.
y el control a los 3 meses no ha habido otra variación. Y ese era el caso. O sea, tratamos de presentarlo para poner esto de dar cuestión que a veces, no a veces, sino ya la solamente anterior, no nos, sobre todo en niños a veces no nos va a funcionar. Y por más que habíamos visto que habíamos logrado lo de la descompresión, incluso corregir la cifosis en algo, ya nos dimos cuenta de que necesitamos de todas maneras la posterior, cuando ya nos estaba ganando la cifosis con la pandemia, sí nos ganó más todavía. Pero bueno, al último el niño felizmente no tiene déficit motor y está bien, felizmente, pero era ver esa complicación también que tuvimos para sacar algo de provecho de lo que hemos presentado. Eduardo, te hice la pregunta del corsé porque en estos niños con un potencial de crecimiento uno tiene que proteger esa instrumentación. Y el proteger esa instrumentación implica usar un corset rígido. Y el corset rígido a ese nivel pues está incluido incluso cérvico-dorsal. Bien, esto nos va a permitir proteger esa construcción y lograr con el tratamiento antituberculoso evitar una progresión de la cifosis. Bien, yo creo que quizás hubiéramos, te doy el beneficio de la duda que qué hubiera pasado si es que hubiéramos utilizado un corset rígido, un corset TLCO, o mejor dicho, un tipo Minerva con extensión cervical para mejorar una cifosis o evitar una cifosis que se pudo haber presentado no en 18 meses, quizás se hubiera presentado en 5 o 6 años, pero el niño hubiera crecido un poco más. Bien, entonces la idea es, vuelvo a decir, ¿no? La evolución en niños de una enfermedad es en base al seguimiento y yo en todos niños, por lo menos que logro operar, siempre les acompaño de una ortesis. Siempre, siempre, siempre de una ortesis rígida, rígida, no un semirrígido, no, eso no sirve. Y si es, obviamente, el yeso te da una mejor seguridad para la protección de la deformidad, pero no todos lo toleran. No todos los niños toleran un corsé de yeso. Y los niños con corsé de yeso, porque te comenté también por interno que tengo pacientes con 2 años de edad, con una cifosis también marcada y con un tratamiento con antituberculoso por una espondilitis, muy similar a tu caso, y lo estoy siguiendo extremando el uso del corsé de yeso, le tengo un corsé de yeso, de manera que evito que esto progrese y extremar lo mayor posibilidad de crecimiento, de peso y de edad para que pueda tolerar una cirugía en un futuro. No es necesario, bueno, lo que nos va a hacer correr en un paciente, independientemente de la edad, es la presencia de un déficit neurológico. Pero lo que, en base a la edad, niños pequeños, es preferible evitar una instrumentación precoz, quizás con una artesis de yeso. Y eso estamos hablando de niños menores de 2, 3 años. Quizás llegando a los 4 o 5 años, cambiar con una ortesis rígida, y si es que esto no funciona, pues terminar en una cirugía. Entonces me hubiera gustado ver, quizás hubiéramos evitado tener una cifosis tan pronta con un corset rígido, ¿no? El doctor Tuchen estaba levantando la mano y el doctor Castelo también. Sí. Bueno, no sé, ahora sí me pueden habilitar la cámara. Por favor. Primero, he estado justo ahora, como le decía, en la cirugía, y al salir de la clínica tuve la desconexión. Como yo tuve el anticipo de la resolución, dije que estaba de acuerdo y precisamente... Habilitar la cámara, doctor. Perfecto. Vamos para saludarles ahora, ya estoy un poquito mejor. Entonces les decía que yo tuve el anticipo, la resolución, y tuve un momento en que no pude escucharles y pensé que ya lo habían puesto, pero estoy de acuerdo en lo que ha hecho el doctor y voy a reiterar eso, porque su objetivo fue estabilizar, descomprimir. Y la vía anterior, en este caso, precisamente evitando poner los tornillos atrás, estaba bien pensada. También estoy de acuerdo con el doctor Torres en que una órtesis rígida hubiese permitido, entre comillas, tener un poquito más de tiempo para el segundo abordaje quirúrgico. Sin embargo, la situación
no ha permitido que se haga el seguimiento estrecho porque ha habido esto de la pandemia y ha habido una complicación. Lo que ha habido es un problema de inestabilidad que ha sido resuelto parcialmente. El segundo tiempo estaba pendiente, pero ahí ya la resolución de la cifosis que se ha acontecido después ha sido adecuada. Por eso le digo que yo hubiese hecho lo mismo. Y es muy importante que tengamos estos espacios de debate, porque yo soy neurocirujano y aprendo muchísimo de los ortopedistas, y eso a veces no les gusta a mis colegas neurocirujanos, pero tenemos que aprender estos conceptos de órtesis, tenemos que aprender estos conceptos de balance sagital y aplicarlos. Y creo que este es un excelente ejemplo, o sea, es un excelente ejemplo porque si bien se ha planificado bien, se ha hecho la vía anterior, se ha hecho lo necesario, esta complicación que ha suscitado se ha resuelto. Eso es lo más importante, porque cirujano que no tiene complicaciones es el que no se opera, el que no opera más bien. Entonces, la capacidad de resolver las complicaciones es lo que hace la diferencia. Y más aún, la capacidad de mostrar las complicaciones que tiene uno. Y eso es algo que es muy importante en estos grupos, porque así aprendemos todos. Y este concepto de la órtesis rígida también lo comparto. Yo, les digo, como neurocirujano no tenía estos conceptos y por eso trabajo muy cercano, bueno, opero con un ortopedista permanentemente, y en los niños ellos hacen maravillas con las órtesis de yeso, les van cambiando, algunas veces utilizan los TLCOs, y uno va aprendiendo. Y creo que este caso es un muy bonito caso de aprendizaje para todos. Por eso vuelvo a felicitarles. Y voy a volver a entrar a las controversias. Nos ha tocado ver pacientes que, por ejemplo, han tenido una cirugía en la niñez, hablando, por ejemplo, este caso. Y me han llegado a mí cuando tienen, por decir, 30 años, un paciente que tenía una cirugía por una cifosis, quedó con una cifosis angular, pero sin déficit neurológico. Y después de haber pasado unos 20 años de la tuberculosis, comenzó a progresar nuevamente con paraparesia. Y la cifosis angular se hizo más angular. Entonces, estamos hablando con una complicación sumamente tardía de progresión de la deformidad en una tuberculosis que ha sido tratada, en una tuberculosis que ha sido operada, ha quedado en un desbalance, pero estaba rígida. Ya les decía, hay muchos que nosotros no operamos, quedan desbalanceados, pero sin déficit y caminan por la calle. Pero hay otro grupo de los que no han sido balanceados adecuadamente, no se han hecho los injertos suficientes y progresan después de 15, 20 años. Ya son como 4 pacientes que hemos tenido en los últimos años con esa progresión. Evidentemente, hace 20 años no había ni cirujanos de columna en mi país, ni tecnología como actualmente, así que no es que lo han hecho bien, utilizaron los elementos que tenían, pero quería entrar en esta pequeña discusión. Si ustedes tienen esa experiencia de ver progresiones que aparecen después de 15, 20 años con déficit neurológico y necesidad de osteotomías, vertebrectomías y correcciones grandes. ¿Qué comentario tuviesen, colega? Sí, a largo plazo definitivamente vamos a tener esos problemas, doctor. Yo pienso que es universal. Todos los que hemos empezado haciendo las instrumentaciones desde cuando estas eran de acero quirúrgico, a estas alturas, esos pacientes operados hace 15, 20 años atrás, empiezan a tener problemas. Hemos visto tornillos quebrados, tornillos rotos, pérdidas totales de vértebras, inclusive aflojamientos permanentes de la instrumentación per se, porque obviamente el material no era el que tenemos ahora. Evidentemente el titanio ha dado una caracterización mucho mejor y mayor en el implante de la columna. Pero cuando era acero quirúrgico y diferentes tipos de acero quirúrgico, hemos tenido que ver a lo largo de los años en el control de estos pacientes muchas fallas del sistema, desde fracturas de los huesos per se hasta invasiones plenas del sistema dentro del canal. Entonces, son cosas que obviamente los cirujanos de mayor tiempo como nosotros los hemos visto en el cambio que ha habido entre el acero quirúrgico y el titanio, principalmente. Ahora, yo quería hacer una mención aparte. Efectivamente, los niños en el tratamiento quirúrgico de la columna resultan siendo muy especiales porque, como comenté al inicio de la charla, los niños
son hombrecitos, son gentecita que están permanentemente en juego. Son muy fáciles de rodar, muy fáciles de darse un volantín, de saltar, de correr. Y evidentemente un implante que necesita una cierta postura, una cierta caracterización de no movimiento, de no motilidad mayor, lo puede aflojar, lo puede poner a prueba, obviamente, ¿no? Entonces, un niño de 5 años, obviamente, con el sistema inicial iba a fallar definitivamente, sí o sí, ¿no? La alternativa de usar, tal como menciona el doctor Edwin Torres, de hacer una inmovilización total de la caja torácica, ¿no? Obviamente eso daba una mayor expectativa de seguridad. Entonces sigo pensando que los niños, en la parte pediátrica, sigue siendo especial en ese sentido. Ellos definitivamente, su manejo, su seguimiento, va a meritar tener mucha precaución. Y la precaución obviamente no solamente va a ser con corsé semirígido, sino aquí sí vamos a tener que utilizar los corsés rígidos, que me parece es la parte más adecuada para darles la mejor fortaleza cuando se tenga que hacer alguna instrumentación. Doctor Eduardo. Duchenne, y justo hizo como entrada para los pacientes que vienen con deformidades ya avanzadas. Recuerda que esta es una infección, pues, y la infección con un tratamiento resuelve. Muchos de los pacientes que ingresan tienen uno, ya sea el déficit motor por la misma infección, el mismo absceso, el mismo granuloma, el mismo calcio, está generando compresión, pues le dan tratamiento y resuelven. Y estos pacientes, pues, con el tiempo terminan en una consolidación viciosa y uno no se da cuenta y a medida que va evolucionando con el tiempo, como lo menciona, termina con deformidades severas. Incluso sin déficit motor debutan o autodebutan con déficit motor y nadie se dio cuenta. O deformidades sutiles que nadie se da, porque el papá también tiene su jorobita, el niño también tiene su jorobita, entonces nadie se dio cuenta y él siempre tuvo su jorobita y en realidad tenía una cifosis post-infecciosa. Entonces en estos pacientes pues la corrección es mucho más difícil y no todo, y es aquí donde priman el balance sagital, un buen adecuado planeación de la cirugía en base a los parámetros espinopélvicos, no tanto en niños, porque en niños esto es dinámico, ¿bien? Pero en adultos sí cambia mucho y eso, y no sé si has escuchado, los pacientes hablan, tenemos conocimiento del doctor Huachi, él tiene un centro de tratamiento de tuberculosis en África de deformidades muy severas y hablan mucho de las deformidades post-infecciosas y tuberculosis. Los pacientes los ponen en tracción incluso, están en tracción varios meses y después realizan cirugías en estadios, ¿no? 2, 3 tiempos. Y eso hace pues que todo eso se pudo haber evitado con una adecuada prevención, ¿no? Evitar una paraplegia o el tratamiento de la paraplegia o paraparesia es la prevención. Y eso es donde deberíamos de apuntar que esto, cuando uno opera a un paciente, y más aún si es niño o un paciente de se está casando con ese paciente y debe como obligación hacerle un seguimiento adecuado y obviamente concientizar a los padres de que esto puede variar con el tiempo, ¿no? Quizás los adultos es un poco difícil que entren, no, tienes que venir, a veces se olvidan, dejen de tener su dolor y evitan su seguimiento, pero un niño, si a un papá se le explica, el papá viene se preocupa más por un niño, entonces el seguimiento creo que es muy importante, ¿no? Y obviamente por la pandemia ha afectado a muchos pacientes, ha perdido ese seguimiento y tenemos el ejemplo del caso que has presentado. Bien. Doctor Castelos, tiene la mano levantada. Sí, perdone que intervenga otra vez con el perdón de los panelistas, del moderador. Yo hacía el comentario de la biopsia con el mini open y tomar una muestra porque uno de los objetivos es evidentemente definir que se trata de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Y entonces con la experiencia a veces uno dice, bueno, las imágenes son bastante sugestivas y no es necesario, pero no siempre. El problema también está en la sensibilidad de los antibióticos o de los quimioterápicos. Muchos casos empiezan en forma empírica con el esquema sensible y más de una vez les aseguro que a todos los que están presentes en esta reunión
Les ha pasado que los neurólogos, los neumólogos, los infectólogos nos llaman constantemente para hacer juntas médicas y decidir dar el alta a los pacientes porque ya tiene 12 meses, 15 meses, 18 meses y la TB no está respondiendo. No necesariamente porque está empeorando la estructura vertebral, sino porque la infección es persistente o hay dolor, etc. Entonces, un objetivo fundamental de la biopsia, más allá de saber si es micobacterio o no, o si hay granuloma, ¿no? En la histopatología es también saber la sensibilidad, sobre todo a rifampicina. Entonces, desde el año 2017, en Perú se está utilizando la tecnología del GenExpert. El GenExpert nos permite definir, que es una prueba muy rápida, que en 48 horas podemos tener la sensibilidad a rifampicina sobre todo, el panorama que va a tener este paciente para darle un tratamiento con esquema sensible o modificar el tratamiento si es que se trata de una tuberculosis resistente, multidrogo o extra resistente, ¿no? Y esos casos son los que no los estamos siguiendo y a veces por falta de biopsia. Entonces, una sugerencia o una recomendación general es mientras las disitis tuberculosas puedan biopsiarse, tienen que biopsiarse dentro de lo posible. Biopsia, 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 porque nosotros vamos a aprender mucho de la biología de la enfermedad en nuestro medio. Y el otro comentario es felicitar a Eduardo por este caso, porque es aleccionador y además es honesto. Como dijo nuestro colega de la hermana República de Bolivia, muestra cuál es la evolución, las complicaciones y nos ayuda a comprender y a entender mejor la biología de esta enfermedad, sobre todo en cierto grupo etario. Realmente en los niños la deformidad suele progresar aún después de la curación de la enfermedad. La TB puede haber curado y la enfermedad y la deformidad progresa. Entonces, en estos casos aprendemos que de repente la fusión completa, tanto anterior como posterior, podría ser importante. Y ya después, por supuesto, como menciona el doctor Edwin, complementar con ortesis, que por supuesto es importante, ¿no? De hecho, pero así vamos aprendiendo. Y por suerte ese paciente no se perdió del todo, ¿no? Hubiera tenido una complicación más seria, pero ahora ya podemos saber que en los niños el manejo debe ser radical para hacer no solo el debridamiento, la reconstrucción, sino la fusión lo más completa posible y hacer un seguimiento estricto para asegurar los resultados. Muchas gracias. Gracias, doctor Castelo. ¿Alguna pregunta del auditorio? ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Si no es así, quiero agradecerles infinitamente al doctor Laos, que ha una excelente ponencia y excelente caso, a nuestros invitados, el doctor Duchen, el doctor Torres, y por último a la ASPECIBE, porque nos da la gran posibilidad y oportunidad de compartir experiencias, de reunirnos, de poder hablar y comentar estos casos que nos van nutriendo mucho para el manejo de la columna, para ser cada vez mejores y para el mejor tratamiento de nuestros pacientes. Muy agradecido, muchas gracias. Gracias, doctor Soto. Doctor Duchen, muchas gracias. Doctor Torres, doctor Castelo también. Ha sido una experiencia muy interesante, sobre todo porque han compartido la experiencia, que es el objetivo, como bien dicen, tanto el doctor Soto como el doctor Castelo. El objetivo es compartir la experiencia y llevar a cabo estas actividades. Muchas gracias. No sé si el doctor Basurco quiere algunas palabras antes de despedirnos. Sí, cómo no, Eduardo, yo quiero agradecer a todos los participantes, ¿no? Es un gusto que hayas participado, Marcel, al doctor Torres, un amigo de tanto tiempo, al doctor Soto, que ha hecho de moderador, y un especial agradecimiento, doctor Duchen, por estar con nosotros. Es un honor realmente tenernos con nosotros en nuestra asociación. Esperemos contar muchas veces más con su presencia. Y principalmente, Eduardo, darte una felicitación especial. Parece que fuera ayer que eras mi residente, ya eras todo un especialista bien formado y con un criterio muy especial y muy académico. O sea, te felicito por tu presentación, una presentación muy clara y como han dicho, ¿no? Presentamos las cosas con honestidad, como se han hecho y bueno, todos aprendemos. Estamos haciendo cirugía.
Nada más volver a insistir en la invitación para el Congreso, por favor, los esperamos a todos. Es decir, que de mi parte, muchas gracias por su presencia y bueno, sigan participando con nosotros. Hasta luego.